Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico por esta vía de Zoom, por esta vía digital. Ya no tenemos otra manera de hacer las cosas en esta difícil etapa de pandemia y poco a poco se van conectando nuestros amigos y amigas, abogadas y abogados que nos vienen siguiendo semana a semana. Quiero decirles que ya prácticamente estamos cumpliendo un año, un mes de hacer semanalmente de manera ininterrumpida estas entrevistas, pues que han resultado muy interesantes para nosotros, para estar analizando, estar difundiendo todos los temas que tienen que ver con el ámbito del derecho, de la justicia, de la legislación y sobre todo, pues en esta difícil etapa de la pandemia, que nos ha generado, pues como todos sabemos, crisis no solamente en el ámbito de la salud, sino de la economía, de lo social y también de la educación y de prácticamente todas las áreas de educación nacional. Así es que muchas gracias a todos nuestros amigos que se conectan y amigas que se conectan desde la Ciudad de México, fundamentalmente del Estado de México. Tenemos también mucha audiencia y de varias entidades del país. Bienvenidos a nuestra transmisión y también transmito de manera, también saludo y le doy la bienvenida de manera enfática a todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Bueno, pues en esta ocasión tenemos un programa muy interesante, un tema por demás de actualidad y de una gran importancia, como es el análisis sobre la constitucionalidad del artículo transitorio que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros de la Judicatura Federal en el marco de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que está aprobada desde la estructura constitucional y está en el proceso de aprobarse en las leyes secundarias, ya lo hemos comentado aquí, pero pues ahora nos hemos encontrado la semana pasada eh, con este polémico tema de que el Senado aprobó un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde prácticamente amplía el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años, eh, no obstante que el texto constitucional prevé otra situación, y de los consejeros de la Judicatura Federal. Y para ello, pues hemos invitado a dos destacados juristas, a dos destacados maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM, para que nos hagan sus comentarios, para que nos den luces sobre este fenómeno. Así que le damos la más cordial bienvenida en primer término a nuestro amigo, el licenciado y doctor en Derecho también, Marco Antonio Sein Chávez. Bienvenido, Marco Antonio, nos da mucho gusto tenerte por primera vez aquí en nuestras entrevistas de Foro Jurídico. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado doctor. Para mí es un gusto, es un privilegio estar aquí con todas y con todos y por supuesto le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Gracias, también nos acompaña nuestro amigo el licenciado y doctor y también doctor en Administración Pública, el Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, quien ya nos ha acompañado también en algunas entrevistas aquí en el Foro Jurídico. Dos muy destacados maestros. Bienvenido, Eduardo, gracias por haber aceptado así de repente esta invitación, pero es importante comentar estos temas que están en la agenda nacional en el momento. Hemos tenido esta práctica a lo largo de estas entrevistas de Foro Jurídico y bueno, pues buscamos la reflexión, el análisis y también los comentarios que nos haga nuestro auditorio. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ti, Elías, por la amable invitación. Es un gusto compartir esto con el doctor Marco Antonio Seint, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Creo que va a ser una conversación muy interesante. Bueno, déjeme decirle a nuestro auditorio que ya poco a poco se van conectando, ya estamos llegando prácticamente a los
más de 90 personas que están conectadas con nosotros, lo cual nos da mucho gusto. Que Marco Antonio Seín Chávez, pues ya comentábamos, como ustedes lo ven y quien lo conocen, pues es un joven jurista que nos da mucho gusto su desarrollo, su trayectoria en la Facultad de Derecho de la UNAM. Él ha ocupado varios cargos en la Facultad de Derecho de la UNAM, vinculado a la actual dirección de un gran amigo también, el doctor Raúl Contreras Bustamante, pero él ahora, además de que él ha trabajado en la Cámara de Senadores, ha sido asesor ahí, ha sido asesor también en la Secretaría de Salud, en áreas de análisis y dictámenes laborales, pues hoy es nuestro flamante director del Seminario de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues está al frente de responsabilidades académicas muy importantes en nuestra alma mater. Y por lo que hace al doctor Castellanos, pues también destacado maestro de la Facultad de Derecho, ya lo decía, los dos maestros de tiempo completo, los dos también autores de varias obras, estudiosos de estos temas. Eduardo, además de ser especialista en temas constitucionales, es especialista en derecho electoral, tiene varios estudios de posgrado en Francia, en España, en fin. Pues son dos gentes que están muy calificadas y muy autorizados precisamente para apoyarnos con estos comentarios. Tenemos ya aquí pues, la expresión de la gente que se nos va conectando. Siempre tenemos amigos del Estado de México, como les decía, de Tlaxcala, de Jalisco, en fin, y que nos empiezan a saludar. Entonces, bueno, pues como les decía, para iniciar estamos enfrente de frente a un fenómeno que nos tiene muy inquietos a toda la comunidad jurídica nacional, a la mayoría, la gran parte de los colegios, barras de abogados, de destacados juristas de todo el país, pues han venido manifestándose en contra de este artículo transitorio que recién se aprobó en el Senado, que amplía, como ya lo decía yo al principio del programa, el término, a pesar de que el artículo 97 constitucional lo dice clara y expresamente, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia del país será nombrado por el Pleno de los Ministros de la Corte por un periodo de 4 años y que no podrá ser reelecto para el periodo siguiente. A pesar de eso, pues en esta minuta que ahora está por aprobarse en la Cámara de Senadores, de Diputados, pues le conceden graciosamente 2 años más contra el texto constitucional. Y lo mismo sucede con los consejeros de la Judicatura Federal, que como todos sabemos, este importante órgano del Poder Judicial de la Federación es precisamente el órgano máximo de administración, disciplina, carrera judicial, como se dice coloquialmente, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados y empleados de todo tipo del Poder Judicial de la Federación, y también de 5 años le suben 2 años más con este artículo transitorio. Hecha este antecedente, me gustaría empezar preguntándote, Marco Antonio, si quieres abundar sobre cuál es la materia del asunto que vamos a analizar, en qué consiste este acto legislativo de la Cámara de Senadores que está cuestionado, hacia dónde vamos y cuál es tu opinión, que no sea nada más todo de una sola intervención, para dejar que vayan un poco, pues, platicando tú desde tu punto de vista y seguiremos después con Eduardo. Adelante, bienvenidos todos. Desde luego, doctor. Pues estamos hablando primero que todo debemos recordar que la reforma al Poder Judicial de la Federación, pues ya lleva mucho tiempo esperándose, llevamos muchos años esperando que haya una reforma profunda al Poder Judicial,
Después de aquella reforma de 1994, por supuesto que las necesidades y todos los retos que plantea una sociedad cada vez más activa en cuanto a poner en funcionamiento la maquinaria jurisdiccional, pues requiere, por supuesto, de un poder judicial con una estructura ad hoc para ello, y por eso es que estamos esperando desde hace muchos años esta reforma. Por lo menos desde el inicio de la presidencia del ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea, se comenzó a hablar de ello y se empezó a lograr tener avances muy importantes en cuanto a ello y a tener un consenso en el poder legislativo para lograr sacar esta reforma. Y por supuesto que para una reforma de tal calado y una reforma que por supuesto toca la vida interna de un órgano de poder del Estado mexicano, se requiere de la opinión de ese órgano de poder para que esa reforma sea completa y sea de acuerdo a las necesidades que plantea el ejercicio cotidiano de la tarea jurisdiccional, y quién mejor lo sabe que el propio Poder Judicial, en este caso el Poder Judicial de la Federación. Entonces empezamos a navegar hacia ello, empezamos a lograr sacar esta reforma. El ministro presidente fue enfático y fue además muy puntual al ir sacando cada uno de los temas. Y en este planteamiento, que fue un proyecto realizado por el propio Poder Judicial de la Federación y que luego el presidente hizo suyo para ingresar esta iniciativa, se escuchó, por supuesto, a todo el Poder Judicial, se escuchó a los ministros de la Corte, se escuchó incluso a la Asociación de Magistrados y Jueces, y se iba logrando sacar muy bien esto. Y resulta que en los últimos días, por ahí del 15 de abril, esta iniciativa para reformar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y también la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación y algunas otras normas relacionadas con la materia, de alguna manera entra, así lo comentábamos con el doctor Castellanos, como una adición por parte de un senador de la República, en donde se establece en el artículo 13 transitorio, 13º transitorio, que se buscaría la ampliación del mandato del ministro presidente, lo cual a todas luces contraviene lo establecido por el artículo 97 constitucional, y por supuesto se trata de una reforma de origen inconstitucional. Hoy tenemos que en el Senado pasó, se aprobó, ya estamos en la Cámara Revisora, en la Cámara de Diputados, y ahí parece que lleva un camino a estas horas en que podría aprobarse también, y de alguna manera, dependiendo ya de lo que decida también el titular del Poder Ejecutivo, concluir con el proceso legislativo de una norma que a todas luces es inconstitucional, que si atendemos a las clases básicas de cualquier licenciatura en Derecho, pues estamos contraviniendo la supremacía constitucional, estamos contraviniendo algunos otros principios generales del derecho, y también estamos contraviniendo y enfrentando directamente algunos derechos fundamentales. Me gustaría que nos comentaras un poco en tu primera intervención, Eduardo, exactamente cómo se da este tema. Sí, en efecto, se está aprobando por el Senado, pero parece que es un poco mañoso ahí el tema, cómo se aprueba este transitorio, porque pues no estaba originalmente en el texto de esta ley secundaria, sino que de repente pues aparece en un acto de reserva, como bien se ha comentado, y se integra cuando que pues no era parte del análisis original de esta ley secundaria. ¿Cuál sería tu comentario de introductorio? Gracias, y después Luis. lo que nos quieras comentar, Eduardo? En primer lugar, pues coincido con lo que acaba de decir el maestro Marco Antonio Seitz, el doctor Seitz, e igualmente coincido con cada una de las afirmaciones del comunicado dado a conocer por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho,
respecto al artículo transitorio que ya empezamos a comentar. Como es un posicionamiento que comparto, quisiera dedicar esta primera intervención a referirme al contexto de la adición del artículo transitorio, contexto que identifico en los siguientes 3 niveles. 1, reforma constitucional en materia judicial, publicada el 11 de marzo de este año. 2, dictamen del conjunto de leyes. Unas fueron expedidas, 2, es decir, que son nuevas leyes, y otras fueron reformadas, 5, sin dejar de poner énfasis en el debate legislativo al que tú estás refiriéndote sobre el artículo 13º transitorio, agregado de último minuto, efectivamente, pero agregado como lo tiene previsto por lo demás el reglamento del Senado en el caso de adiciones, pero sin que en este caso específico su autor haya justificado su propuesta en tribuna, solamente entregó su documento. 3, contexto 3, el futuro previsible y deseable para la adición de este artículo transitorio en caso de que sea aprobado también por la Cámara de Diputados. A lo largo de esta conversación, seguramente nos vamos a referir más adelante a múltiples aspectos políticos y éticos, por lo que de entrada no los abordo. Me quedo con los 3 que ya comenté. Así es que empiezo por el primer nivel de análisis, las reformas constitucionales en materia judicial. En los últimos 40 años hemos tenido por lo menos 3 grandes reformas judiciales. Ha habido otras de menor calado, a veces para ampliar, precisar o enmendar situaciones derivadas de las reformas anteriores, por lo que me refiero a las de mayor impacto. La de 1982, con la ampliación del número y atribuciones de los tribunales colegiados de circuito, que tuvo modificaciones en 1987. La de 1994, con 2 medios de defensa constitucional, uno ya existente, pero a partir de entonces regulado con puntualidad, y otro nuevo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, respectivamente. En la reforma del 94 también hay que tener en cuenta la reintegración, la reconfiguración de la propia Suprema Corte de Justicia y la creación, desde luego, del Consejo de la Judicatura Federal. Aunque también hay que precisar que en 1999 se modificó la forma de integración del Consejo de la Judicatura. Y la reforma de 1996, con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de 2 nuevos medios de defensa constitucional en materia electoral por vía judicial, los denominados, entre comillas, amparos electorales, el juicio de revisión constitucional en materia electoral y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y también esta reforma tuvo que ser actualizada en 2007 con otra reforma constitucional para echar abajo la contradicción de tesis 2-2000. A estas reformas que han implicado la reorganización del Poder Judicial de la Federación, habría que agregar por lo menos otras 2, aunque no necesariamente organizacionales, pero también de gran impacto en la función judicial. Me refiero desde luego a la reforma en materia de amparo del 6 de junio y a la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio, ambas de 2011. Por cierto, esta última reforma fue consecuencia inmediata y directa del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Reforma constitucional, la del 10 de junio, que también por su parte fue complementada, solo que en sede judicial, con la resolución del expediente Varios 912/2021.
2010. No me extiendo más en este punto de las reformas, pero el caso es que con estos antecedentes es muy fácil apreciar que la reforma de 2021, la de la cuarta transformación de la República, pues como que nos ha dejado bastante a deber. Esta reforma se caracteriza, además de las cuestiones faltantes, también por el cambio de nombres de lo que ya existe y por dos leyes nuevas, como lo veremos enseguida. Paso entonces al dictamen donde apareció el transitorio que nos ocupa. Es un dictamen que incluye, ya lo decía yo, dos nuevas leyes. Una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, casi igualita que la anterior, y una nueva ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación que extrae el título carrera judicial que regula la anterior, la ley todavía en funciones, vigente, para regularlo, la nueva ley, de manera particular. Pero el decreto incluye también la reforma de 5 leyes más. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Del trámite legislativo previsto para adiciones al texto normativo contenido en los proyectos de decreto, como tú lo acabas de comentar y también el maestro Marco Antonio, aquí fue donde se agregó el transitorio, según dispone el artículo 200 del reglamento del Senado de la República, debe ser objeto de debate y votación en lo particular. Del debate legislativo, solo quisiera rescatar la afirmación del coordinador del grupo parlamentario del partido mayoritario en el Senado, quien afirmó, palabras más, palabras menos, que los senadores que ahora están en la oposición habían hecho exactamente lo mismo. Seguramente se refería a la ampliación del periodo de varios de los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluido su actual presidente, a los que les ampliaron también el periodo de su encargo. Aquí hay una cuestión no solo anecdótica, que es muy interesante. Esa reforma legal fue impugnada vía acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de esa reforma legal. Pero el actual ministro presidente de la Corte se pronunció entonces en contra de la ampliación del periodo, al igual que lo hizo también el presidente de la Corte en contra de la pretendida ampliación del mandato del gobernador de Baja California en la Constitución local que fue reformada. No entro en pormenores con respecto a ambos episodios, solo señalo que los abordo con mayor detalle en mi próximo libro, Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México, que en este momento se encuentra en prensa. Rápidamente señalo que la justificación del transitorio en análisis, reiterada por el propio presidente de la República, fue la necesidad de que el ministro presidente en funciones tenga tiempo para implementar la reforma judicial que, como ya lo acaba de señalar el doctor Marco Antonio Sainz, pues él fue uno de los autores principales con su equipo de trabajo. Pero el presidente de la República, hay que hacer notar que también ha descalificado al mismo tiempo a los demás ministros de la Suprema Corte, pero no entro al detalle. A lo mejor más al rato lo tocamos. Pero hay que tener en cuenta que al presidente de la Corte en funciones le quedan 2 años como presidente y los transitorios de la reforma señalan 18 meses para instrumentarla de manera gradual y escalonada,
Así es que al menos ese argumento no es válido, pero hay otros que seguramente más adelante vamos a comentar. Estoy Ok. por terminar este comentario Bueno. inicial, Elías. Sí. Estoy por terminar. Me refiero ahora, en tercero y último lugar, al futuro predecible del artículo transitorio adicionado de último momento en la sesión del jueves 15 de abril a la que se comentaba el doctor la semana pasada. Bueno, pues en primer lugar hay que esperar a ver qué pasa en San Lázaro. Por lo pronto, conforme al procedimiento habitual, la minuta del Senado fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen. Esta tarde, la tarde de hoy, ha circulado en redes sociales el dictamen correspondiente y mantiene el transitorio 13º que comentamos. Parece que ya fue aprobado en comisiones, además. Por las declaraciones del presidente de la República, todo indica su decisión de avanzar en este tema. En consecuencia, la coalición parlamentaria que lo apoya, lo más probable es que vote a favor el dictamen en los términos que ya circulan. Salvo que el propio presidente dé marcha atrás en estos días, pero no lo creo. Tampoco me extiendo sobre este tema del presidencialismo, solamente señalo que también está en prensa mi libro, El presidencialismo mexicano en la Cuarta Transformación. Ahora bien, supongamos desde ahorita que el transitorio es aprobado por la Cámara de Diputados. Los legisladores de oposición ya han anunciado que interpondrán la correspondiente acción de inconstitucionalidad. Así es que el tema que ahora platicamos aquí pues va a llegar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Supongo entonces que el ministro presidente de la Suprema Corte tendrá que excusarse de participar en el debate y la votación. Por cierto, la nueva ley orgánica ya aprobada en el Senado expresamente dispone que las y los ministros podrán votar aunque no hayan estado presentes en el debate, como los diputados que bajan corriendo de su oficina a votar. Resulta entonces que con la autorización expresa de la ley orgánica, con el tiempo, ya veremos a las y los ministros hacer lo mismo que los diputados, salir corriendo de sus oficinas para ir a votar. Así es que, en virtud de la excusa previsible del ministro presidente, solamente debatirán y votarán este asunto 10 ministros y ministras. Insisto en la cuestión de género porque así lo precisa ahora de manera puntual la nueva ley orgánica, gracias a su lenguaje inclusivo, otro de los grandes cambios de la reforma judicial. De esos 10 ministros y ministras, 3 han sido propuestos por el actual presidente de la República y se requieren 8 votos en esta materia. Así es que no se necesita de gran ciencia para suponer que el 13º transitorio pues va a ser declarado constitucional. Como todos sabemos, la Constitución dice lo que las Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales de todo el mundo, no nada más en México, dicen que dice. Termino esta primera exposición inicial diciendo que mucho deseo equivocarme en mi predicción, pues cuando a sabiendas se incurre en la inconstitucionalidad de manera reiterada, es que para gobernar se ha escogido o se corre el riesgo de escoger el camino de la anticonstitucionalidad. Sería mi posición de principio, mi querido Elías, maestro Marco Antonio. Gracias, Eduardo. Bueno, pues ha sido muy amplia tu exposición, Eduardo. Ya prácticamente entraste a abordar todos los temas del análisis, pero bueno, vamos a seguir adelante. Yo diría nada más, bueno, fijaron ustedes dos su primer posicionamiento, sumándose a lo que hemos expresado muchos en el Foro Jurídico Nacional. Es inconstitucional esta pretendida adición a través de un transitorio que no es
usual ni común en las cámaras, ¿verdad? En los parlamentos, ustedes que han estado ahí cerca, poder en un transitorio incorporado de último momento en un debate de la Cámara de Origen, reformar o pretender reformar una norma constitucional con un transitorio en una norma secundaria. Así lo ha, entonces esta expresión de ustedes, yo tomaría dos grandes o muy reconocidos juristas que también se han manifestado en este mismo sentido, del doctor Diego Valadez, una gran institución, un constitucionalista muy reconocido en el país, un maestro también de la Facultad de Derecho y del investigador emérito de la UNAM, y el exministro Cosío, que han dado muy activo en estos temas, y los dos han coincidido con una gran cantidad de juristas en que esto es completamente inconstitucional. Pero bueno, vamos a ver qué sigue adelante. El panorama está muy incierto, como tú comentabas, aunque parecería que una acción de inconstitucionalidad va a frenar esta aberración jurídica legislativa, pues parece que el camino no está muy claro. Entonces, yo te pediría tu segunda intervención, Marco Antonio, un poco retomando la pregunta que nos hace aquí Salvador Morales del auditorio, si un artículo transitorio está sobre un artículo constitucional, digamos sobre 3, sobre el 97 que ya comentaste, sobre el 100 de los consejeros y sobre el 133 que establece la supremacía constitucional. Y nada más para terminar, diría yo, pues ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no sé cómo vaya a jugar aquí a futuro, pues ya también manifestó su preocupación por antes de que sea aprobado, por este artículo transitorio. Adelante, maestro Marco Antonio. Sí, bueno, respecto a la pregunta que acaba de hacer y que hace Salvador, pues creo que es un debate que está de más. Sabemos todos que no puede estar un transitorio de una norma secundaria por encima de un artículo constitucional. Y la supremacía constitucional precisamente versa en ello, en que quien es el fundamento de todo el orden jurídico es nuestra norma fundamental, nuestra Carta Magna, y todos tienen que, tal como están, que son emanados de ella, toda la legislación secundaria, pues evidentemente no pueden contravenirla. Y aquí hay una contravención muy clara a por lo menos esos 3 artículos, ya como usted lo señala, doctor, y es la parte más preocupante de todo, que hoy estamos viendo que en las cámaras se puede estar votando algo que a todas luces es inconstitucional y que ya como lo señala el doctor Valadez en ese tuit que usted refiere, pues parecería ser que el camino incluso está llevándonos hacia la anticonstitucionalidad. Y esto, repito, es muy grave en un Estado democrático y constitucional de derecho como en el que queremos vivir, y que desde las mismas instituciones, desde el mismo poder legislativo, osemos a que este Estado democrático y constitucional de derecho se vea de alguna manera cuestionado, pues ya nos debe encender algunas alarmas y empezar a analizar cómo es la tarea de las legisladoras, de los legisladores, y si eso, para empezar, no es ético, y en segunda, pues, ¿qué pasa ante esas situaciones? Entonces, pues hacer votos porque esto no suceda y porque este vaticinio que hace el doctor Castellanos tampoco suceda, porque en el momento en el que esto sea declarado en ese escenario constitucional, pues bueno, no sé de qué estado estaremos hablando, pero definitivamente de un estado de derecho no estaríamos hablando, doctor. Claro, me parece que esa es bueno, la primera de las 2 o 3 grandes preocupaciones de lo que puede acarrear esta intentona, que al final de cuentas nos estamos dando cuenta que nuestro marco legal, nuestro marco constitucional, no está lo suficientemente blindado para evitar un tema de este tipo. Realmente es un acto mañoso que yo nunca me lo hubiera imaginado. Yo creo que Kafka se quedó corto pensando en una maquinación de esta magnitud,
en la que a través de un tránsito de una ley secundaria nos cambian un plazo que está en la Constitución para el presidente de un poder. Entonces aquí, bueno, por otro lado, pues sí se atenta al Estado de Derecho de manera frontal directa, porque este esfuerzo retorcido legislativo, pues está yendo contra la división de poderes. O sea, el poder legislativo está prácticamente manipulando al poder judicial, que es el encargado de mantener la gobernabilidad, la paz social a través de la aplicación de las normas a los casos concretos. La verdad es que es muy delicado porque, bueno, aunque es un tema espinoso, pero ¿cuál es lo que están diciendo los analistas políticos? Lo que puede estar en el fondo de este tema, que 2 años más para el presidente de la Corte, la verdad es que es inconstitucional, es una aberración jurídica, pero no nos afectaría mayormente, quizás les afectaría a los ministros que están en condición de poder ser candidatos a presidentes de la Corte en cuanto terminara su periodo constitucional original del presidente actual. Pero a mí me preocupa mucho y nos preocupa mucho a ustedes y a muchos analistas que a través de un subterfugio legaloide como este, al rato cualquier cargo de cualquier servidor público, empezando por el presidente de la República, pudiera ser ampliado a voluntad por una mayoría parlamentaria, con un transitorio en una ley secundaria que ni siquiera necesita mayoría calificada. No sé brevemente, Eduardo, cuál sería tu comentario y después sobre este tema a Marco Antonio. Gracias, Elías. Desde luego de coincidencia total con lo que ustedes han dicho y como yo lo dije desde un principio, de coincidencia con el comunicado que desde un principio emitió la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Yo quisiera comentar también que además de los dos juristas tan destacados que ya has comentado, que tienen una opinión coincidente de inconstitucionalidad, el doctor Valadez y el doctor Cosío, yo agregaría una tercera opinión de otro jurista del mismo primer nivel en nuestro país, que es don Sergio García Ramírez. También el doctor García Ramírez se ha manifestado en el mismo sentido. Y agregaría yo, además de los principios que ustedes han comentado que se vulneran, el principio de independencia judicial, sobre todo porque el Consejo de la Judicatura Federal, hay que comentárselo a nuestros colegas, yo sé que mayoritariamente son abogados y doctores en derecho quienes nos acompañan, porque pues, son los temas que nos interesan a los juristas, pero probablemente haya también estudiantes y público en general escuchándonos en este momento por Facebook y no solamente por el Zoom. Y es conveniente recordar que el Consejo de la Judicatura Federal, que aparece en la reforma de 1994, como yo lo mencioné hace rato, se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pero el nombramiento de jueces y magistrados va a depender del Consejo de la Judicatura, de tal suerte que si a los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura les regalan una ampliación del periodo por parte de una mayoría parlamentaria, la verdad es que como hemos visto también que ha podido suceder, es el otro asunto que está en este momento a discusión en sala superior, o el conjunto de asuntos que ahora mismo se discute en sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde también sus miembros tuvieron una ampliación semejante en el periodo de su encargo, como lo mencionó el propio senador coordinador de la mayoría parlamentaria en la intervención a la que me referí en mi primera exposición. Yo creo que ese riesgo de que la conveniencia política prevalezca sobre la vara de la justicia y que la incline hacia un lado por intereses políticos es lo que nos preocupa. Por eso es que estamos preocupados comentando este tema y por eso es que en todas partes yo veo que todas las asociaciones profesionales de abogados, todos los colegios de abogados,
nos estamos pronunciando todos en contra de este 13º transitorio, pero seamos realistas, el problema es que hay una mayoría, una mayoría parlamentaria en ambas cámaras, y hay que preguntarse si esa mayoría parlamentaria es suficiente para violar la Constitución. Y lo que sería más grave, si esa mayoría parlamentaria, que es de la Cámara de Senadores, depende la designación de los ministros de la Corte, también es suficiente para tener criterios francamente violatorios de la Constitución cuando se analizan vía acción de inconstitucionalidad o cualquiera de los otros medios de defensa constitucional a los que yo me he referido. Eso es lo que nos importa a todos, ese es el motivo de nuestra preocupación. Nosotros somos profesores de Derecho Constitucional, somos investigadores de temas jurídicos, formamos parte de órganos colegiados profesionales de abogados, y entonces es natural que nosotros veamos esto desde una perspectiva eminentemente jurídica, no lo vemos desde una perspectiva político-partidista, observamos con cuidado, con atención, los procedimientos parlamentarios, observamos los procesos de designación de los funcionarios de primer nivel en el Estado mexicano, por esta colaboración y coordinación que se da entre los diferentes órganos de poder. En el caso del Consejo de la Judicatura ya sabemos que se integra por un consejero designado por el presidente de la República, otros 2 consejeros designados por el Senado, uno por la mayoría y otro por la primera minoría. Déjame hacer una observación, Eduardo, que me parece muy loable que en este contexto el consejero de la Judicatura nombrado por el presidente de la República, si no mal recuerdo, el maestro Batis, ya se manifestó inmediatamente y consideró inconstitucional e inconveniente este transitorio, ¿verdad? Cómo les está modificando sus periodos. Es importante, y la comunidad, pues, jurídica y política, pues estamos esperando algún pronunciamiento del presidente de la Corte, que seguramente no lo habrá hasta después. Pues si quieres, vamos a permitirle a Marco Antonio que continúe con su análisis sobre este punto. Adelante, Marco Antonio. Coincidiendo con el doctor Castellanos y por supuesto con usted, pues estamos ante un momento, algo que puede ser un parteaguas, no tengo duda, en la consolidación de nuestra democracia. Estamos ante un momento en el que debemos todas y todos estar observando lo que está sucediendo y por supuesto puntualizando todas aquellas cosas con las que definitivamente no estamos de acuerdo, porque repito, a todas luces lo que estamos viendo va en contra de la Constitución, y todo aquello que vaya en contra de la Constitución, por supuesto, no puede empezar a operar dentro de un orden jurídico. El hecho de que todos los focos se hayan ido hacia la ampliación del mandato del ministro presidente no debe hacernos que dejemos de ver que también tendría un efecto fundamental, un efecto profundo, contundente, el hecho de que haya una ampliación en el mandato también de los consejeros y consejeras de la Judicatura Federal, porque además de que en el caso de la ampliación del mandato del ministro presidente, se estaría sacando de esa posibilidad de presidir a la Corte a las demás ministras y ministros, también estamos viendo que esta reforma solamente iría dirigida a una sola persona, así como sucede con la reforma propuesta que ampliaría el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal, lo cual implica una discriminación para todos y todos los demás, y por supuesto no nos dicen, no nos queda claro, y creo que así no es, la intención no es que sea de así para adelante, sino solamente en estos casos específicos, lo cual le estaría dando un trato diferenciado a algunas personas, porque ya estamos hablando de personas, porque ya se ha dicho de personas, y no al cargo. Entonces, uno de los pilares en los que se ha fundado un Estado democrático y en los que se ha fundado el Estado contemporáneo, por lo menos en Occidente y en aquellos estados que
buscan una consolidación democrática, es saber previamente la duración de los periodos en los cargos de estas autoridades de alto nivel. Y eso estaría rompiéndose y entonces estaríamos a la deriva en cuanto a los demás cargos públicos que pudieran ser también esas personas, y ahí sí hablamos de personas, beneficiadas por esta situación. Entonces, debemos estar vigilantes, vuelvo a decirlo. También el hecho de que el ministro presidente no se haya manifestado, pues creo que tampoco podríamos esperarlo porque tampoco se puede manifestar de algo que todavía no se está ventilando en tribunales. Entonces, no podemos hacerlo y esto es una de las O que razones. no ha sido aprobado, o que no ha sido aprobado en todas sus instancias, ¿no? Así es, y esta es una de las razones por las cuales a veces no es tan bueno que estos altos funcionarios sean tan activos y tengan estas cuentas de redes sociales porque generan la expectativa de que ante cualquier situación hay una reacción rápida, sea cual sea la situación. Entonces, más que exigirle esto al ministro presidente, yo creo que con todos los criterios que ha establecido en su trabajo históricamente, nos queda claro que él no estaría de acuerdo con una ampliación del mandato, como no estuvo de acuerdo en el momento de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde señaló claramente que la acción legislativa no podía operar para ese caso, para el caso de los nombramientos de integrantes del Poder Judicial de la Federación, en aras de la defensa de la independencia judicial, y como también lo dejó claro con la ley Bonilla, ¿no? Ahí habría que adicionar algo que también es un agravante en contra de este caso. Cuando se analizó el asunto de los magistrados electorales, no habían tomado posesión, era todavía a futuro. Entonces se pudo hacer esa ampliación de término, porque al final de cuentas ellos no habían asumido el cargo y la propia Corte, si no mal recuerdo, avaló esta posibilidad de aumentar a los magistrados porque no habían tomado el cargo. Aquí es una situación diferente, el presidente ya está por terminar su encargo y además parecería un tema de instituciones irregular que no hubiera otro funcionario, otro ministro que fuera el siguiente presidente de la Corte que no pudiera darle causa a la reforma judicial que se acaba de aprobar. Pero a ver, Antonio y también Eduardo, de una manera breve, porque ya estamos llegando a la parte final del programa y quisiéramos algunas conclusiones interesantes. Hay una inquietud que yo mismo comparto de algunas de las gentes que están en el auditorio, hablando sobre que la supremacía constitucional, que tú ya hablabas, Marco Antonio, al principio. No, pues es que es imposible que esto pueda, aunque se apruebe, no puede transitar. Pues este es lo difícil del caso, que si se aprueba, y como ya lo analizaron los dos, frente a un escenario muy posible, no se den los votos suficientes para que se declare la inconstitucionalidad una vez que lo planteé la acción inconstitucional correspondiente y quede firme, ¿qué podemos hacer para después para que prevalezca la supremacía constitucional? Parece que no podríamos hacer otra cosa y tendremos que ir a las instancias internacionales que son, por cierto, muy tardadas. Preguntan, ¿se puede ir ante la Corte Interamericana vía primero la Conferencia Interamericana? No sé qué piensan ustedes. Yo pienso que sí se puede, pero va a ser ya cuando llegue ese paso, como ha resultado en los casos que ha tenido, que ha sido condenado el Estado mexicano, el caso Radilla que mencionaba Eduardo Castellanos, el caso algodonero, en fin, todos esos, pues son 10, 12, 8, 15 años después, ¿no? No sé, alguna intervención breve al respecto, Marco Antonio, que tú que estás como director del seminario de Derecho Administrativo y tienes una experiencia desde la perspectiva académica, y luego Eduardo, muy brevemente, si podríamos hacer algo después para hacer valer esa supremacía constitucional. Pues parecería que no, doctor. O sea, yo por eso no preveo el escenario que ya señalaba el doctor Castellanos. Yo creo que
Si eso sucede, entonces tenemos que replantearnos como Estado muchísimas cosas, no solamente la supremacía constitucional. Yo no veo ese escenario, sinceramente, pero en caso de que lamentablemente sucediera, pues sí, claro que hay mecanismos para hacer valer los derechos humanos y en este caso algunos derechos fundamentales ante la Corte Interamericana, como lo pregunta la magistrada Dib, pero coincido con usted, tanto la ejecución de una posible resolución en contra del Estado mexicano como el tiempo que puede tardar ello, pues dejaría prácticamente sin materia esa resolución, ese juicio, ¿no? No sé, Eduardo, ¿algún comentario al Yo respecto? recordaría solamente que el derecho constitucional es el derecho político por excelencia y que por lo tanto todo lo que estamos comentando aquí son cuestiones eminentemente políticas. Y la política tiene un ámbito de discrecionalidad muy amplio también. Y justamente la Constitución y la ley permiten contener esa discrecionalidad de la política para institucionalizarlo y darle un cauce constitucional, convencional, legal. Y cuando ese cauce se rompe, es lo que yo comentaba en al final de mi primera exposición, cuando la inconstitucionalidad, a sabiendas de que es inconstitucional una determinación X, Y o Z, se reitera en ella, pues entonces ya hay un planteamiento de gobierno francamente anticonstitucional y como dice el doctor Saint, hay que preocuparnos mucho y desde luego hay que agotar todos los elementos a nuestro alcance, hacer lo que estamos haciendo ahorita en el ámbito de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, expresar nuestra opinión con toda libertad, con toda puntualidad, como lo estamos haciendo esta tarde, pero además agotar las instancias que tengamos a nuestro alcance y desde luego la protección interamericana de los derechos humanos, como tú ya lo comentabas, independientemente de las cuestiones de oportunidad, de inmediatez, que son muy difíciles en esos casos de poderlo realizar, pero no olvidemos que en el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, la Corte Interamericana condenó al Estado chileno a reformar su constitución y a nosotros, como yo lo mencioné también en mi primera intervención amplia, fuimos condenados, el Estado mexicano, a ejercer el control difuso ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad, de tal suerte que esas vías están abiertas y habrá que acudir a ellas a través de, sin duda lo harán los partidos políticos en primer lugar, la sociedad civil organizada a través de los organismos correspondientes y pues los profesores simplemente lo estaremos diciendo en nuestras clases un día sí y otro también, porque esa es la tribuna que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Claro, pues mira, la verdad es que no debería, como tú lo planteas en el mundo del deber ser, un asunto más que jurídico y no político, pero desgraciadamente es un asunto político, porque bueno, el contexto en el que estamos viviendo es que hay un titular del Poder Ejecutivo que está intentando cada día más desaparecer instituciones que nos han costado años, décadas de esfuerzos ciudadanos, como ahora el INE, el INAI y muchos otros que quiere desaparecer, que porque son burocráticos o porque son focos de corrupción, y la verdad es que está intentando desmantelar muchas instituciones. Y aquí la gran inquietud que existe para todos nosotros, y creo que lo compartimos la mayoría del auditorio y de los mexicanos, o cuando menos de los juristas, es que se va a debilitar al Poder Judicial con estas intentonas, con estas violaciones a la Constitución bajo estos subterfugios legaloides o legislativos, que sí se puede, sí el procedimiento al parecer fue correcto de meter un transitorio, pero obviamente un transitorio y una ley secundaria en esencia no podría modificar la Constitución y al final van a lograr que ambas cámaras, nuestros legisladores, nuestros representantes populares,
aprueben una aberración jurídica que va contra el Estado de Derecho y contra la Constitución. Y parece que no estamos encontrando el elemento normativo, el elemento contencioso para, de una manera muy clara, anular esto. Parecería que esto debería acabarse en 5 minutos o en un día y por lo pronto va a prevalecer. Yo quisiera aprovechar este espacio antes de que ustedes nos den una reflexión final, decir que, bueno, así como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación de Doctores en Derecho que me honro en presidir, muchas otras organizaciones, muchos otros juristas destacados, lo que hemos hecho es respetuosamente invitar a los diputados a que tengan conciencia, a que ejerzan su deber cívico, su deber de hacer valer y respetar la Constitución, que fue a lo que se comprometieron, y es el compromiso sustancial que tienen con el pueblo de México, y que no aprueben en el Pleno, no la reforma, que no aprueben este artículo transitorio, que abiertamente no se necesita ser ni científico ni genio jurídico para darse cuenta que es contra la Constitución. Entonces, exhortar, pedirles desde este programa, como tú dices bien, Eduardo, hay que hacerlo desde todas nuestras trincheras, pedirles a los diputados que no sucumban ante el canto de las sirenas presidenciales y que no dejen pasar este artículo transitorio. Ese sería, sumándome al posicionamiento de ustedes, aunque soy el conductor, una reflexión mía. Y dicho esto, pues ya llegamos a la parte final. Te pediría, Antonio, una reflexión final y después a ti, Eduardo, para despedir el programa. Bueno, como reflexión final sería el tratar de motivar que, como sucede en la Universidad de la Nación, todo este tipo de cuestiones se lleven al debate y buscar también que todas las decisiones que se tomen y que hoy se están tomando en muchísimos temas, porque parece haber una moda por reformar todo lo que se pueda reformar y estamos volviendo a aquella etapa en que pensábamos que reformar las leyes cambiaba la realidad inmediatamente. Todo ello debe llevar una base en evidencia, debe llevar un estudio serio y no solamente estar dejándonos llevar por alguna ideología o por alguna consigna. Por supuesto, defender a la Constitución como nuestra Carta Magna, como el documento que nos ha dado estabilidad por tantos años, lo criticamos, que porque es muy grande, que porque está mal escrito, que porque la técnica legislativa, por muchas cosas, pero la realidad es que es un documento que ha dado estabilidad, ha dado viabilidad al Estado mexicano y estamos todas y todos, doctor, obligadas y obligados a defenderla, obligadas y obligados también a mejorarla y en caso de que esas reformas que se planteen tengan este contenido tan visiblemente contrario a su contenido, decirlo en los foros que tengamos a la disposición y también buscar que ser escuchados y que en su momento todas las decisiones que sigan sean basadas en un debate público serio, en un debate en donde sean escuchados todos los sectores que deben ser escuchados para una decisión de este calado y que también desde el Poder Legislativo se tome conciencia de que la Carta Magna no se debe tocar si se va a tocar para violentarla. Gracias, José Antonio, muchas gracias por tu participación y por esta reflexión final. Eduardo, brevemente para... Muy rápidamente, en la línea de lo que ustedes dos acaban de expresar, mi exhorto, mi solicitud muy respetuosa a los 500 diputados que forman parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como profesor universitario, decirles solamente que la disciplina de voto al interior de un grupo parlamentario o de una coalición parlamentaria no justifica la violación de la Constitución. Y decirle con todo respeto a los 500 diputados federales de nuestro país que en caso de que ellos voten a favor del 13º transitorio del proyecto de decreto
de la minuta que les envió el Senado, si ellos votan a favor de lo que ya aprobó el Senado, estarán violando la Constitución. Y no les alcanza, no es suficiente su disciplina de voto al interior de su grupo parlamentario y de su coalición parlamentaria para violar la Constitución. Se los digo muy respetuosamente. Muy bien, Eduardo, Antonio, pues con esta reflexión y este exhorto importante, despido el programa, primero agradeciéndoles a ustedes su participación, sus comentarios valiosos. Seguiremos en la batalla con este tema. Ojalá la semana que entra podamos estar comentando que nos hicieron caso nuestros legisladores y que no son ellos quienes estén violando el Estado de Derecho desde este importante poder de la Unión. Y pues no me resta más que agradecer a las más de 120 personas que directamente a través de sus instrumentos de internet y los que nos siguieron por Facebook Live estuvieron conectados con nosotros, agradecerles su participación, su confianza en este programa, su confianza en estas entrevistas y pues sin más me despido, buenas noches, muchas gracias a todos por participar y sigamos adelante en la defensa de nuestro Estado de Derecho. Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Castellanos. Igualmente, doctor Saint. Elías, Gracias. Buenas noches a hasta todas y a luego. todos. Gracias, buenas noches.